Porque no solamente son los cólicos menstruales, son muchas cosas las que hay que abordar en este tema. Claro. Irene, buenos días, Buenos bienvenida. días, buenos días. Buenos días. Y Bienvenida, gracias, Irene. qué bueno que también estés aquí, Humberto, Sí. porque finalmente la menstruación es un tema que nos toca a todos. Y yo también invito muchas veces a los papás que no tengan miedo de hablar de esto con sus hijas, ¿no? Me encanta cuando es el papá el que va y compra la toalla femenina para sus hijas o para su esposa, porque de esta manera, bueno, pues estamos entrando en una confianza y una comunicación abierta respecto a los cambios naturales que vivimos las mujeres a lo largo de nuestra vida. Sí, definitivamente, Irene, tal como lo comentas, cambios que comienzan a edad muy temprana. Pero vamos a definir exactamente qué es la menstruación y a qué edad se supone que tiene que llegar en la vida de una mujer. Claro, bueno, pues este sangrado mensual que llega a la vida de una mujer y que tiene como objetivo, bueno, pues el saber que ya no está preparado nuestro endometrio para recibir a un bebé. O sea, nosotros ovulamos, el útero se prepara para recibir a un posible bebé o un posible huevo fecundado. De no ser así, bueno, pues se desescama, digamos, el endometrio y esto sale a manera de menstruación, de sangre menstrual, que bueno, finalmente es un desecho del cuerpo, pero eso no significa que sea algo nocivo ni negativo. La primera menstruación se llama menarca. Y bueno, pues es como algo muy esperado en la vida de las niñas y para algo que las debemos de preparar, para que esto no sea una sorpresa que muchas veces puede resultar desagradable o puede generar miedo o confusión. Sí, exacto. ¿A qué edad entonces? Exactamente. Pues mira, la edad varía y también hemos visto que en los últimos años la edad es más temprana de la llegada de la primera menstruación. La estamos viendo incluso entre niñas de 8 o 9 años, lo cual, bueno, pues habla de que algo está sucediendo también quizá en la alimentación, en el medio ambiente, en fin. Hay varios factores que determinan la llegada de la primera menstruación. Por supuesto está la genética, ¿no? A qué edad le bajó a tu mamá, a tus abuelas, a tus tías, pero también el medio ambiente influye. En la costa, en los lugares cálidos, suele bajar más tempranamente que en los lugares fríos, en donde quizá las chicas pueden tener su primera menstruación por ahí de los 14, 15, 16. Si pasa de los 15, 16 años, sí es importante acudir a un médico y ver qué es lo que puede estar sucediendo. Y vamos un poquito al tema de los mitos, por ejemplo. Está siempre la creencia que cuando una mujer tiene su menstruación en los días anteriores o incluso en esos días, le cambia el humor. Dice uno, es que anda de malas, anda como media enojada. ¿Sí es cierto realmente esto? Bueno, pues fíjate que forma parte de algo que conocemos como síndrome premenstrual. Decían que era un mito, que simplemente era una manera a lo mejor de denostar a las mujeres, pero hoy sí sabemos que el síndrome premenstrual sí existe y que como hay un cambio hormonal importante cuando tú estás en esta etapa, muchas veces llega o mucho enojo o llega esta sensación de tristeza, esta sensación de llanto, este deseo quizá de apartarte, una hipersensibilidad. O sea, sí es real, pero es algo que las mujeres tenemos que estar conscientes y bueno, tampoco utilizarla, ¿no? Como para hacer argumento de hoy no fui a la escuela porque estoy en mi síndrome premenstrual, pero también invito a que los hombres no sean machistas y cuando una mujer se enoja o de alguna manera se pone a alguien en su lugar, diga, seguro está en sus días, porque es una manera también de volvernos machistas o misóginos, ¿no? Claro. Dos preguntas también, Irene, que te voy a hacer como en combo. La primera es, ¿se puede tener relaciones durante el periodo menstrual? Y si me dices que sí, entonces ahí va el segundo, porque yo por ahí lo he escuchado. Dicen, no, es que durante estos días la mujer no es fértil, entonces si tenemos relaciones, no se puede embarazar. Bueno, pues son dos grandes preguntas. La respuesta a la primera pregunta es sí. Sí se pueden tener relaciones sexuales durante la menstruación. Digamos, técnicamente, médicamente, no hay ninguna contraindicación. Esto más tiene que ver con la persona y con la pareja. Si se sienten cómodos, independientemente de que esté un sangrado menstrual, pues es posible. Pero hay mujeres que dicen, no, en esos días a lo mejor tengo algo de cólico, tengo sangrados a lo mejor muy abundantes y ni siquiera siento rico, no siento placer y no quiero, ¿no? O la pareja dice, pues a mí tampoco me encanta. Entonces, esto es una cuestión de acuerdos. Respecto a que esto funcione como un método anticonceptivo, sabemos de muchísimas mujeres que se han embarazando teniendo relaciones durante su periodo menstrual. Definitivamente no podemos usarlo como un método anticonceptivo y sí es importante que durante esos días, por ejemplo, uses un condón o si bien estás usando un método anticonceptivo, sabemos que estás protegido. O sea, no es un periodo infértil, entonces, para tenerlo muy en cuenta. Claro, hay que tener claro entonces, y qué bueno que lo aclaras porque muchas veces tomamos este periodo como periodo de descanso de fertilidad. Sí, y no es así. Y no es así. Hay un tema muy importante, Irene, que es el tema del ejercicio y la higiene. ¿Cómo deben manejarse estos puntos durante el periodo menstrual? También muy importante, pensábamos que era cuestiones de las abuelitas que te decían durante esos días, no te bañes, no te muevas. Sin embargo, todavía hay comunidades o personas que creen que durante esos días tienes que modificar tus actividades, tu actitud y que tienes que como parar. Y para nada.
Hoy sabemos, bueno, en primer lugar, la menstruación no tiene por qué ser dolorosa. Claro. Y esto lo digo porque hay personas que dicen, es que me duele tanto que si yo suelo ir al gimnasio, andar en bicicleta, etcétera, esto interfiere. Si hay dolor, muy importante acudir con tu médico, con tu ginecólogo o ginecóloga, que vea qué es lo que puede estar, porque podemos estar hablando de que puede haber un problema de miomas o de cualquier otra índole que necesitamos atender. Sí. Esto es fundamental. Ojo si hay dolor. En segundo lugar, evidentemente tú tienes que tener más higiene. Es muy importante porque eventualmente la sangre, si la dejamos durante mucho tiempo, sin estar cambiando constantemente la toalla femenina o tener un baño adecuado, puede tener un olor desagradable. Sí. Y bueno, evidentemente esto puede producir incluso infecciones. Entonces, fundamental la higiene, el baño diario es básico. Obviamente nunca sugerimos hacerse ni lavados vaginales, No es ni este tipo de necesario, cosas porque además, no es necesario, ni siquiera echarte perfumes como tal. Ok. No hay algunos champús de higiene íntima muy recomendables para esa etapa y que además están con un pH natural que hace que no te irrites, etcétera, etcétera. El cambio constante de toallas o de tampones o de copas menstruales es importante. Esto de la copa menstrual es algo bien nuevo, ¿verdad? ¿De qué se trata, Irene? Pues la copa menstrual efectivamente es una especie de copa, ¿no? Que viene hecha de un material que es flexible, que se mete, que se introduce en la vagina, Ahí la los estamos estamos viendo, viendo, es una exacto. copita en donde llega toda la sangre y la verdad es que es súper cómodo para muchas mujeres. Yo les invito a que lo usen, además se reutiliza, se lava y se reutiliza, Es puede ecológico. servirte hasta por 3 meses. Wow. Es ecológico, imagínate todo lo que le estamos ahorrando al medio ambiente, Sí, en lugar sí. de estar usando estas toallas femeninas que para poderse biodegradar tardan siglos. Y que irritan muchísimo, Y que además. irritan además muchísimo. Entonces, yo pienso que es mejor hasta que un tampón. Y ahora incluso hay toallas femeninas, como a la usanza de las abuelitas, pero con nueva tecnología, que son de tela y que son lavables y que son ecológicas. Ok. Entonces yo les recomiendo que incluso busquemos también ser amigables con el medio ambiente Claro. y que nuestro periodo sea un buen momento para estar con nosotras mismas, que sea un momento en el que no nos sintamos avergonzadas, sino todo lo contrario, que podamos sentirnos tan mujeres como somos siempre y Muy bueno, bien. pues a vivir la Que vida. sientan Así es. orgullosos de ser mujeres Claro, finalmente, claro, ¿no? es Que súper eso es parte de lindo. eso, es bonito. Claro, muchas Gracias. gracias por Irene, decirlo. muchísimas Humberto. gracias. Gracias, Gaby. Gracias.